Bueno, muy buenas tardes, alumnos del curso de Derecho Laboral 1, código FG 043, semana 16. El tema del día de hoy son los regímenes especiales laborales, ¿va? Y algunas características de estos regímenes especiales laborales. Y su catedrático, el licenciado Freddy René Tenas Muñoz. Veamos el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase del día de hoy es de que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga conocimiento sobre regímenes especiales de trabajo, ¿verdad? En la relación laboral, regulados en la legislación guatemalteca vigente, así como las características de cada uno de estos regímenes especiales de trabajo, ¿verdad? Regímenes especiales de trabajo. Originalmente la doctrina y la legislación se encargaron de agrupar dentro de los regímenes especiales de trabajo, no espaciales, sino que especiales de trabajo, todos los servicios cuyos objetos merecían contar con protecciones distintas o bien a que, debido a la naturaleza de su labor, su ubicación es incierta, ¿va? Dentro de los regímenes especiales de trabajo, pues el Código de Trabajo contiene desde el artículo 138 a- al artículo 193 los regímenes especiales de trabajo, siendo ellos, pues, uno, el trabajo agrícola o ganadero, sería un régimen de trabajo especial, ¿va? El trabajo agrícola o ganadero, ¿verdad? Trabajo de mujeres o menores de edad, también sería un régimen especial de trabajo. Trabajo a domicilio, ¿verdad? Sería otro. El trabajo de transporte sería otro. Trabajo de aprendizaje, ahí tendremos otro. Trabajo en el mar y vías navegables. Y los regímenes de los servidores de Estado y sus instituciones, ¿verdad? Muy bien, vamos a detenernos ahí un momento y vamos a ver, ahí déjalo así. Vamos a ver un resumen que tenemos acá respecto a los regímenes especiales de trabajo. Y se trata de un análisis jurídico y doctrinario de los regímenes especiales de trabajo. Y dice que los regímenes especiales de trabajo, tomando en cuenta todos los que ya le mencioné, agrícola, ganadero, de mujeres y menores de edad, de trabajo a domicilio, de transporte, de navegación y otros que mencionamos ahí, dicen que la especialidad de estos regímenes radica en la diferencia que ellos presentan con respecto al régimen general de la relación de trabajo, ¿verdad? O sea, son diferentes en el sentido de que, pues, estos en algunas ocasiones, pues no, una de las diferencias sería, pues, que no se les paga el salario mínimo. Otro sería de que trabajan en horarios diferentes a las jornadas de trabajo, para mencionarles unas 2 diferencias de estos regímenes especiales de trabajo. Eh, y dice, en vista de la peculiar condición de los sujetos merecedores de una particular atención de parte del legislador, es decir, que el legislador debería legislar a favor de estos regímenes especiales de trabajo, toda vez que ellos pues tienen diferencias con los trabajos eh, normales, ¿va? Que tienen un horario, una jornada de trabajo y que tienen todas sus prestaciones laborales, que tienen indemnización, ¿verdad? En el caso de esos, pues dependen del buen patrono si lograran pues obtener
un pago de prestaciones laborales, ¿va? ¿Verdad? Eh, entonces, el legislador, pues, debería preocuparse, pues, legislar a favor de estos regímenes de trabajo, ¿va? En el sentido de que a iguales condiciones de trabajo, pues, iguales salarios, ¿va? Las circunstancias propias del trabajo mismo o del medio en que éste se realiza que no permiten la aplicación de las reglas ordinarias, lo que les explicaba. Estos regímenes especiales, pues, no permiten no tienen, pues, fundamento para poder, pues, reclamar prestaciones, ¿va? O un trabajo en un horario, como lo tienen las jornadas de trabajo ordinarias, ¿va? Diurno, ¿va? Extraordinarias, ¿va? Pues no tienen horarios de trabajo, ¿va? Si se dan cuenta, los transportistas no tienen horario de trabajo, ¿va? Trabajan hasta 12, 14 horas en el día, ¿verdad? Y dice, originalmente la doctrina y la legislación se encargaron de agrupar dentro de los regímenes especiales de trabajo todos los servicios cuyos sujetos merecían contar con protección distinta, o bien a que debido a la naturaleza de su labor, su ubicación era incierta. En la actualidad, el criterio anteriormente anotado ha variado significantemente, creándose a su vez un estatuto determinante para los trabajos de menores de edad y para las mujeres, conservándose dentro de los regímenes especiales el servicio doméstico, el trabajo de transporte, el trabajo a domicilio, el trabajo de aprendizaje, el trabajo marítimo y por último, pues el régimen de los dependientes del Estado, ¿va? Estos son trabajos especiales, ¿verdad? Por eso se llaman trabajos de regímenes especiales. Dice que la particular protección que se otorga a las mujeres y a los menores de edad no obedece a la incapacidad de los mismos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, al menor de edad y a la mujer se le protege, pero no es debido a que ellos tengan alguna incapacidad, ¿verdad? Sencillamente a la mujer por ser mujer y al menor, pues por ser menor, lógicamente, ¿va? Debido a que son tan completos como es cualquier otro trabajador, ¿va? En el sentido físico, ¿va? Son completos, pero que su incapacidad por ser sexo débil, la mujer, ¿va? Y el menor de edad, ¿va? Pero las funciones que llevan a cabo, tanto sociales como naturales, merecen un trato distinto. En primer término, debido a que la salud del género femenino se encuentra ligada al porvenir de las poblaciones de manera más estrecha en comparación a cómo ocurre con el género masculino. En segundo término, la maternidad debe contar con un especial trato antes y después del parto, lo cual o bien impide totalmente o dificulta el desempeño del trabajo de la mujer. En tercer término, en atención a lo fundamental que es la educación que la mujer le brinda a sus hijos en casa, lo cual hace necesaria la protección y resguardo de principios morales. Es decir, pues la mujer pues no puede ser tratada de igual manera dentro de un trabajo toda vez de que pues ella vela por la educación de sus hijos en su casa, también su salud, ¿verdad? También pues ella pues en comparación del hombre del género masculino, pues es un sexo bastante inferior en cuestiones de fuerza al sexo masculino, ¿verdad? En el caso de los menores, dice, de edad, existe una serie de disposiciones relacionadas al aseguramiento de la educación, la salud, el desarrollo físico y la moralidad de los trabajadores, es decir, que debería ser preocupación de la sociedad, de los padres, del legislador, ¿va? Que los papás pues tuvieran trabajos dignos para que no hubiera necesidad de que menores de edad pues se vieran en la necesidad de trabajar, porque hay menores que trabajan por la necesidad de mantener a sus hermanos o de sostener a su madre, porque es viuda, ¿va?
y en otros casos, pues, se mantiene a los 2 papás, ¿va? Y dice: "Tanto los menores de edad como las mujeres durante mucho tiempo han sido objeto de tratos realmente brutales. Con el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra, durante el año de 1760 aparecieron importantes fenómenos, siendo los mismos, en primer lugar, la reunión de un grupo de trabajadores, en segundo lugar, diversas fábricas montadas en gran escala para la producción, también en mayor escala, lo cual implica una diferencia bastante importante en relación a los pequeños talleres artesanales. Otra de las consecuencias, fue debido a la diferencia de fundamental relacionada a los pequeños talleres artesanales. También fue relativa a la prolongación de manera exagerada de la jornada laboral. Habiendo hecho ya una introducción en cuanto al trabajo de las mujeres y el trabajo de menores, vamos a conocer en este momento los distintos regímenes de trabajo, ¿verdad? Y a continuación, pues, vamos a ver los artículos del Código de Trabajo que regulan los regímenes especiales y que se consideran más relevantes para la presente clase del día de hoy, ¿verdad? Hablemos del trabajo agrícola y ganadero, ¿verdad? ¿En qué consiste el trabajo agrícola y ganadero? El régimen de trabajo agrícola y ganadero se encuentra regulado en el Código de Trabajo vigente en los artículos 138 al 145. En el primer artículo anotado se define quiénes son las personas que quedan comprendidas como ganaderos o agrícolas intelectuales que laboren en dicho tipo de empresas. En el artículo número 139 se nota claramente la importancia del campesino y del patrono. Del artículo número 140 al 143 se encuentra una serie de regulaciones relacionadas con representantes e intermediarios del patrono. Veamos estos artículos del trabajo agrícola y ganadero. Y tenemos que en el artículo 138 nos explica quiénes son estos trabajadores agrícolas y ganaderos, ¿verdad? Y nos indica pues que trabajadores campesinos son los peones, ¿va? Los jornaleros, aunque no, los mozos, ¿va? Los ganaderos, ¿va? Los que trabajan también lidiando con ganado, ¿va? Las cuadrillas, ¿va? De trabajadores, ¿va? Y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios que son de la finca, van a trabajos habituales que se acostumbran a hacerse en una finca, por eso se llama régimen agrícola y ganadero, ¿va? Régimen especial agrícola y ganadero, ¿verdad? Dice que la definición anterior no comprende a los contadores, porque muchas veces en las fincas grandes, pues los patronos tienen la necesidad de tener un contador para que lleve el control económico, ni a los trabajadores intelectuales, ¿va? Son aquellos, pues, que podrían ser gerentes de la empresa, de la finca, ¿va? Que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera, ¿va? Que sean, personas que apoyen al patrono con llevar el control de la finca, ¿va? O sea, los administradores de la finca. En el artículo 139, pues, ya se dijo de que, según acá, tenemos que en el artículo 139 se nota claramente la importancia del campesino y del patrono. Eso es lo que nos indica el artículo 139. Qué tan importante es la función del trabajador y el patrono en el caso del régimen de trabajo agrícola y ganadero. Y dice, va, todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono, da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuye la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecuten el trabajador campesino, jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Es decir, que
el jefe de familia trabaja para el patrono, pero aún así, se le da trabajo a los hijos y a las mujeres, que los hijos son menores de edad en este caso, pero son como coadyuvantes de la ayuda idónea que debe tener el trabajador, que sí es un empleado puramente del patrono, ¿va? Y a estos se les debe considerar también como trabajadores, como empleados, sino que como coadyuvantes, ¿no? A lo que se les debe pagar su salario como trabajadores normales, ¿verdad? Y pues ya dijimos que desde el artículo 140 al 143 se encuentran una serie de regulaciones relacionadas con representantes e intermediarios del patrono. Es decir, aquí nos platican estos artículos del 140 al 143, eh, eh, el desempeño pues de algunos trabajadores, en este caso pues que se encuentran relacionados como representantes del patrono o intermediarios del patrono. Veamos el artículo 140. No puede, y habla de quienes no pueden ser representantes de las empresas agrícolas, ¿va? No pueden ser representantes del patrono o intermediarios en una empresa agrícola ganadera las siguientes personas. Chata. Las siguientes personas. Veamos quiénes no pueden ser representantes del patrono o intermediarios en una empresa agrícola ganadera. Y no pueden ser los que hayan sido habilitadores de jornaleros, o sea, aquellos que hayan participado en conseguir para la empresa eh, jornaleros, ¿va? B, los que se dediquen a promover o a ejercitar alguna de las actividades a que se refiere el artículo 7. Los trabajadores al servicio del Estado o de sus instituciones, salvo que se trate de empresas agrícolas o ganaderas, propiedad de uno u otro o que estén bajo su administración, ¿verdad? Los ebrios habituales y los que no demuestren ser de buenos antecedentes y costumbres ante la Inspección General de Trabajo, sin cuya autorización escrita no puede ninguna persona actuar como representantes del patrono o como intermediario de este, ¿verdad? Pasemos a otra diapositiva. Ok, muy bien. No sin antes, hablemos del artículo 141, pero continuemos con la teoría. Dice que el Código de Trabajo actualmente va del Congreso de la República de Guatemala regula en el artículo 138, y esto pues ya lo leímos. ¿Quiénes son trabajadores campesinos? Pues son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior, en el caso del artículo 138, no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. El artículo 139, como ya lo leímos ahí también, dice el Código de Trabajo, dice que todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono, da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuye la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecuta el trabajador campesino, y no debería ser así, ¿verdad? El patrono los toma como que le ayudan al trabajador, pero no es así. Dice como coadyuvante complementario de las labores que ejecuta el trabajador campesino, jefe de familia, o sea, podría decirse que es el esposo, ¿va? En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Así se debería de tomar, ¿verdad? No como que fueran coadyuvantes del trabajo que hace el jefe de familia. El artículo 145 indica lo siguiente en el Código Laboral.
Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en posibilidad económica de cumplir dicha obligación. O sea, el patrono, pues, media vez tenga medios para que el trabajador pueda vivir de una forma adecuada, ¿verdad? Digna en la empresa o en la finca en donde él labora, pues, el patrono, pues, tiene que, darle lugar a donde vivir a estas personas, ¿va? A estos trabajadores, ¿va? Muy bien. Eso fue en el caso del régimen, agrícola y ganadero. Ahora veamos el régimen trabajo de mujeres y menores de edad. El trabajo de mujeres y de los menores de edad se encuentra regulado a partir del artículo número 147, siendo de vital importancia para el mismo las condiciones físicas de las personas, como lo son la edad, el desarrollo intelectual y moral y estado físico de los menores, ¿va? Inclusive de las mujeres, ¿va? O sea que es de vital importancia que estas dos personas, mujeres y menores de edad, estén en condiciones físicas muy buenas, ¿va? Y no digamos pues que tengan un desarrollo intelectual bastante bueno, ¿va? Dice, las jornadas laborales de los menores de edad tienen que ser reducidas en 1 hora diaria, ¿verdad? Y en 6 horas semanales para los mayores de 14 años y 2 horas diarias a la semana para los menores de 14 o de más años. Es decir, que la jornada se diferencia en el sentido de que eh, el trabajador, menor de edad tiene que trabajar menos horas que la normal, ¿va? En una jornada de trabajo. Y de igual manera se tiene que reducir en 2 horas al menor de 14 años, ¿verdad? También las mujeres embarazadas, dicen, gozan de un descanso pre y postnatal, el cual es consistente en gozar de un descanso remunerado de 30 días anteriores al parto y 45 días posteriores. O sea, en el trabajo de las mujeres, pues esta situación, pues la mujer debe de gozar de un periodo de descanso en el pre del parto y en el post del parto, pues 45 días, ¿va? Dichos descansos tienen que regirse por las normas que se encuentran contenidas en la legislación laboral vigente en Guatemala, la cual determina la forma establecida de determinar el embarazo, así como la remuneración por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, los casos de abortos, los asuetos, descansos semanales y las vacaciones. El Código de Trabajo, en el artículo 147, pues regula el trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, su estado físico y desarrollo intelectual, ¿verdad? Eso quedó bien claro, que el trabajo del régimen de menores y de mujeres debe tomarse muy en cuenta su situación física, situación intelectual, su situación moral y que también, pues, los menores de edad, deben de trabajar los mayores de 14 años en 1 hora menos que la jornada normal y 2 horas menos a un menor que tenga menos de 14 años, ¿verdad? Trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio se aparta de la relación laboral totalmente, ¿va? Porque, el trabajador, efectúa ese trabajo, o bien sea en su casa o en un sitio donde ella, pues, o donde él, pues, se sienta, bien en estar realizando su trabajo. Y dice: "El trabajo a domicilio se aparta de la relación laboral". El mismo es un trabajo que se lleva a cabo dentro, en el mismo domicilio del obrero, ¿verdad? Puede ser en su casa, ¿va? O bien en otro sitio distinto al que él elija. Puede ser un sitio distinto a donde él elija, pues a dónde ir a trabajar, ¿va? Las retribuciones para dichos trabajadores se hacen contra la entrega del producto, es decir, ellos trabajan para determinado patrón realizando un producto y a ellos les pagan dependiendo de lo que hagan, va de la entrega del producto que se les encomendó por parte del patrón y dice que
Las retribuciones para dichos trabajadores se hacen contra la entrega del producto, siendo las mismas por periodos que no sean mayores de una semana, ¿verdad? El Código de Trabajo en el artículo 156 regula que trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio, elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Es decir, estos no están sujetos a una vigilancia, a una supervisión de parte del trabajador. Sencillamente, pues él le encomienda que realicen un producto para ellos, para revenderlos, y ellos trabajan en el lugar de su domicilio, ya sea en su casa o en un lugar adecuado que ellos quieran elegir, en el caso de los obreros de trabajo a domicilio, ¿va? De este régimen especial de trabajo, ¿va? El trabajo doméstico. El artículo 161 del Código de Trabajo dice que el trabajo doméstico lo realizan los trabajadores domésticos, son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia, habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. O sea, el trabajador doméstico son aquellas personas de que realizan actividades puramente de casa, ¿verdad? De casa, ¿verdad? Ya sea que trabajen en una casa, vivan en esa casa o se retiren después de hacer todo el oficio. Pero regularmente el trabajador doméstico pues es bastante explotado, casi no tiene horario. Si se queda en la casa, pues son las 8, 10 de la noche y todavía trabajando, ¿va? Y entra a las 7 de la mañana a desempeñar su trabajo, ¿verdad? Entonces, el trabajo doméstico no solo es mal pagado, sino también es bastante explotado porque no tienen un horario de trabajo, ¿verdad? Entonces, dice el artículo 162 regula, salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Es decir, eh, el patrono o la patrona, pues, al decidir que la trabajadora doméstica se quede viviendo o el trabajador doméstico se quede viviendo en el lugar donde viven los patronos, pues, también, no solo, les deberán pagar, en moneda su retribución por parte de su trabajo, sino que también están obligados a su manutención y darles donde, habitar para pernoctar en el lugar, pues, donde desempeñan su trabajo, ¿verdad? Dice el artículo 164, siempre refiriéndose al trabajo doméstico, dice, el trabajo doméstico no está sujeto a horario, lo que yo les decía, ni a las limitaciones de la jornada de trabajo, o sea, no hay una jornada especificada de trabajo, como en los otros trabajos que hablamos de 8 horas, hablamos de 36 horas, hablamos de 42 horas, hablamos de tiempos extras, ¿verdad? En este caso, no está estipulado en el trabajo doméstico y no tienen horario, no tienen jornada de trabajo. Por eso les decía yo que el trabajador doméstico es una persona que está completamente explotado porque que vení para acá, que anda allá, que hace esto, ya terminaste la limpieza, ya lavaste los trastos, ahora te toca trapear y ahora andate del pan. O sea, la persona en trabajo doméstico no tiene un horario específico, ¿va? Aparte de que pues se les paga muy poco, ¿va? Y por eso que al principio hablamos de que el legislador, pues, debería de preocuparse por legislar a favor de estos regímenes de trabajo especial, ¿va? Que son, diferentes a los otros trabajos, donde sí pagan por lo menos el salario mínimo, ¿va? Y tienen derecho a sus prestaciones y a sus indemnizaciones, ¿va? El trabajo de transporte. El Código de Trabajo va en el artículo 167, regula lo que es el trabajo de transporte y dice, trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza conducción de carga y de pasajeros o de otros, sea por tierra o por aire, ¿verdad? Entonces, todos conocemos quiénes son trabajadores de transporte. Trabajadores de transporte son aquellos que trabajan no solo en los buses urbanos, extraurbanos, ¿va? Son también todos aquellos que trabajan
con tráiler, con camiones, ¿va? Jalando carga, otros jalando pasajeros, ¿va? Y entonces, ellos son los trabajadores de transporte, que también a veces no tienen horario, no tienen una jornada de trabajo, ¿verdad? Y dice, aparte del artículo 167 que nos da el concepto de quiénes son trabajadores, si podemos pasar a la otra diapositiva donde tenemos, vamos a pasar a otra diapositiva. En donde, pues, aquí ya vimos el trabajo a domicilio, el trabajo doméstico, y ahorita vamos, pues, ya, en el transporte, y luego vamos a ver el trabajo de aprendizaje, ¿va? Y este está regulado, el de transporte, en el artículo 167, ¿va? Que ya dijimos que es la persona que, transporta personas, en vehículo de carga, ¿va? Pasajeros o de otros, ¿va? Ya sea por tierra o por aire, ¿va? Entonces, según el artículo 168 del Código de Trabajo, referente también a este tipo de trabajo, de este régimen de transporte, dice lo siguiente: no pueden ser trabajadores de transporte los que no posean la edad, o sea, una persona que no sea mayor de edad, ¿verdad? O la edad que indique los requisitos para poder dedicarse a un trabajo de transporte. Una persona que no tenga la edad no puede dedicarse al trabajo de transporte. Los conocimientos técnicos debe ser una persona, pues, con bastante experiencia, ¿va? Porque a veces se manejan, tráilers, o también hablemos como ahí habla de aéreos, ¿va? Entonces, esas personas técnicamente tienen que estar especializadas, ¿va? Y las actitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables, ¿va? Todo esto son requisitos de las personas que se dediquen al trabajo de transporte, ¿va? Que no es muy sencillo, ¿va? Pues manejar un tráiler y no digamos, manejar un avión, ¿va? Porque habla de cuestiones aéreas también, ¿va? El trabajo de aprendizaje. Este tuvo su apogeo en el régimen corporativo, o sea, decir, cuando habían corporaciones, ¿va? Cuando la gente necesitaba, pues, de enseñarle a trabajar a algunas personas para que se incorporaran a los grupos de trabajo, ¿va? Entonces dice que el trabajo de aprendizaje tuvo su apogeo en el régimen corporativo, ello debido posiblemente a que entonces en el camino para lograr la defensa de un oficio para ingresar a las corporaciones, ¿va? O sea, los grupos, ¿va? Primero se preparaban, ¿va? Y dice, el trabajo de aprendizaje tuvo su apogeo en el régimen corporativo. Ello debido posiblemente a que entonces en camino para lograr la defensa de un oficio para ingresar a las corporaciones. O sea, primero pues abrían el camino aprendiendo, ¿va? Para luego pues ya entrar a la corporación, a un trabajo, ¿va? Ya sabiendo el oficio completamente. Y dice que son aprendices, según el artículo 170 del Código Laboral, son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directa o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo, ¿va? O sea, cuando hablamos de que se les dé un pago convenido, como son aprendices, son trabajos de aprendizaje, pudiera ser de que no les paguen el salario mínimo, sino que les paguen mucho menos del salario mínimo, porque el patrono pues se agarrará de que les está enseñando a trabajar un oficio, ¿va? Entonces, de esa manera, pues el régimen de trabajo de aprendizaje también pues se ve violentado en sus derechos, ¿verdad? Por eso mismo se les dicen regímenes especiales de trabajo, ¿ah? Porque esto no contemplan, o sea, el legislador, ¿verdad? Quien hizo la ley, pues no los tomó en consideración en cuanto a los demás trabajadores, ¿verdad? Trabajo en el mar y en las vías navegables. El trabajador en el mar, dice, y vías navegables es aquel que presta sus servicios a bordo de una nave en el mar y en las vías navegables. A dicho tipo de contrato también se le denomina contrato de embarco, ¿verdad? Porque navegan en este tipo de vehículos, ¿verdad? Barcos, ¿va? Entonces, son aquellas personas pues que trabajan en el mar y vías navegables, ¿verdad?
Estas personas, pues, son las que se dedican a esa situación. El Código de Trabajo, en el artículo 175, pues, regula que trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de la manutención y del salario que hayan convenido, ¿verdad? Como les digo, pudiera ser de que el salario pues no sea el mínimo, ¿va? Sino un trabajo convenido, aparte de que dentro de la embarcación, pues, se les da la manutención y dónde habitar para pernoctar, ¿va? Muy bien. Régimen de los servidores del Estado y sus instituciones, ¿verdad? El código, en el artículo 191 del Código de Trabajo, regula el régimen de los servidores del Estado y sus instituciones, y dice: "Las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones de este código, ¿va?". El artículo 192, en lo mismo, en cuanto al régimen de los servidores del Estado y sus instituciones, se refiere: Estatuto de los Trabajadores del Estado regulará todo lo relativo a su selección, promoción, traslado, permuta, suspensión y remoción y las obligaciones de derecho y prestaciones que les corresponden. En este caso, pues ellos sí gozarán pues de ese tipo de prestaciones laborales que indica el código, ¿verdad? Contrario a los demás que hemos visto anteriormente, ¿va? Consideraciones finales sobre los regímenes especiales del trabajo, ¿verdad? Bajo el rubro de regímenes especiales, agrupa el Código de Trabajo las disposiciones referentes al trabajo agrícola y ganadero de las mujeres y menores de edad, el que se realiza a domicilio, el doméstico o el de transporte, el aprendizaje y el mar y las vías navegables. Esos son los regímenes especiales de trabajo que se los tenemos en el Código de Trabajo, pero son distintos a las labores que realizan, otras personas en el Estado, en la iniciativa privada, en las maquilas, ¿verdad? Pues estos, pues, ganan más del salario mínimo. Dice, la especialidad de estos regímenes radica en las diferencias que ellos presentan con respecto al régimen general de la relación de trabajo, lo que les decía, ¿va? En vista de la peculiar condición de los sujetos merecedores de una preferente atención del legislador. O sea, el legislador debe ponerle énfasis, debe ponerle atención a este tipo de trabajos especiales, ¿va? De las circunstancias propias del trabajo mismo o del medio en que éste se realiza, que no permiten la aplicación de las reglas ordinarias. Es decir, aquí pues está vedado al trabajador de que se le apliquen las mismas reglas que tiene todo trabajador normal con el Estado, ¿va? Sin embargo, dicen, estas se entenderán aplicables en cuanto no resulte modificado por el dispositivo de excepción que dichos regímenes contienen, ¿va? La legislación guatemalteca regula el trabajo agrícola y ganadero de forma especial, pues toma en consideración los siguientes aspectos que lo diferencian, ¿va? Dice, uno, el trabajo de agrícola y ganadero, pues tiene las siguientes diferencias. Es un trabajador ejecutado en su mayoría por la población del interior del país. O sea, este trabajo en su mayoría lo ejecuta la mayoría en el interior del país, ¿verdad? Porque en el interior del país, pues es donde vemos más gente agrícola, más gente ganadera, ¿va? Gente de campo, ¿va? Que se dedica pues a realizar este campo agrícola y ganadero, ¿va? Entonces, este trabajo se da en mayor escala en las aldeas, en los caseríos, en los cantones, ¿va? Muy poco en el área urbana, ¿va? Además, dice, en muchísimas ocasiones no solamente se contrata a un trabajador aisladamente, muchas veces el patrono pues se lleva un trabajador, pero también ocupa el servicio de núcleos familiares, ¿va? O de grupos de personas
porque el trabajo pues es bastante el que se encuentra en la finca de él, entonces se ve obligado pues a llevarse un núcleo familiar si todos trabajan y o si no pues de una forma grupal pues consigue gente, ¿va? Otra situación, el bajo nivel cultural de los empleados que merece una mayor tutela estatal a efecto de evitar abusos por parte de los patronos o representantes de estos. El bajo nivel de educación que poseen nuestros hermanos campesinos allá en la montaña o en lugares circunvecinos, aldeas. Entonces, esto hace de que la gente se aproveche de ellos, ¿va? Aproveche de ellos en sus trabajos y a veces no se les paga ni el mínimo, ¿va? Por ejemplo, aquí en Jutiapa, pues hay lugares donde les pagan 40 quetzales por el día a un trabajador campesino y si mucho, 60 quetzales, ¿verdad? Otra diferencia sería la necesidad de que los trabajadores agrícolas o ganaderos gocen de habitación en su lugar de trabajo, debido al horario de las jornadas y las distancias entre las fincas agrícolas y ganaderas y la residencia de los empleados. Es decir, el patrono pues tendrá que darles habitación para pernoctar toda vez que no solo se les paga un día barato y a veces y pasan, no les dan para el pasaje, ¿va? Entonces, el patrono tiene que buscar los medios de qué forma colabora con el trabajador para dejarlo, pues, pernoctando en su finca, ¿va? En cuanto al trabajo de las mujeres, dicen, en otros países latinoamericanos, los legisladores eliminaron el trabajo de las féminas, de los regímenes especiales, consecuentemente con la idea de no discriminar en las condiciones de trabajo por razón del sexo, predicada por las modernas tendencias sociales, ideológicas, culturales. No obstante, dedican normas de protección de la maternidad y la familia. Por ejemplo, aquí vemos en el tiempo de corte de café, que son montones de mujeres que van a las fincas y van algunas que van embarazadas, van y tal vez faltándoles poco y ahí no le ponen atención a estas mujeres, va, no les dicen, mira, tenés que irte antes de que tengas tu hijo, ahí gozar también del descanso post, va. Ahí no se da eso en estos regímenes especiales de trabajo, va. Al analizar la norma se reconoce una principal atención a la mujer trabajadora en su calidad de madre. De ahí derivan derechos como la licencia pre y postnatal y el horario de lactancia, ¿verdad? De hecho, incluso como madres adoptivas gozan de un derecho de adaptación durante la adopción, derecho que no es concedido al padre trabajador. En cuanto al trabajador de los menores de edad, en cuanto al trabajo de los menores de edad, la legislación guatemalteca se caracteriza, en el caso de la legislación guatemalteca, dice, por la marcada intervención, dice, del Estado tendiente a, a limitar la autonomía de la voluntad de las partes con miras a la protección física y moral del menor y B, a mantener y facilitar un efectivo control sobre los empleadores de menores de edad. O sea, se tiene que mantener una efectiva control sobre todas aquellas personas que contratan a menores de edad, ¿verdad? Para ver si cumplen con los requisitos que requiere la ley para poder contratarlos, ¿va? Si son mayores de edad de 14 años, ¿va? Y si fueran menores, pues también, ¿va? Por la ampliación de la capacidad jurídica del menor. Y por necesitar, en este caso, cuando hablamos de que si cumplen con los requisitos, deben de necesitar eh, autorizaciones administrativas previas al trabajo del menor para asegurar su crecimiento integral y la excepcionalidad de su adición al estrato obrero del país. Solamente cuando exista necesidad por pobreza extrema familiar, siempre y cuando se garantice su bienestar y la protección de su inocencia. Ahora bien, el trabajo a domicilio, dice, se promulgó con la idea de evitar abusos por parte de los patronos hacia el trabajador, es decir, se promulgó este tipo de trabajo toda vez de evitar pues algunos abusos por parte del trabajador, de no ir a la casa del patrono, ¿va? Porque pudiera cometerse abusos. Y por eso mismo se promulgó que el trabajo a domicilio pues se realizara
en la casa de la persona que presta el trabajo a domicilio o en un lugar que ella o que él escoja, ¿va? Porque, para evitar, abusos del patrono, ¿va? Pues, podría utilizar los servicios de varios trabajadores que laboren desde sus residencias y sustraerse fácilmente de sus obligaciones, ¿verdad? El patrono, ¿va? Con ese espíritu, la ley generó controles para que el Estado finalice y tutele la relación laboral entre patronos y trabajadores. Dentro de este régimen especial, tales como los libros sellados autorizados por la Dirección General de Trabajo para consignar el listado de trabajadores y los bienes que producen a favor del empleador, comprobantes de pago y de entrega de materiales, plazo para el pago de la retribución y local para que los trabajadores a domicilio laboren cuando un solo patrono utilice los servicios de 10 o más empleados. Seguidamente, la ley regula el trabajo doméstico, siendo posiblemente el que se encuentre en mayor disparidad con el régimen ordinario de trabajo por los siguientes motivos. O sea, el régimen especial de trabajo doméstico es el que menos se encuentra en disparidad con el régimen ordinario de trabajo, ¿va? Y pues es por los siguientes motivos. No se aplica la jornada ordinaria ni extraordinario de trabajo, ¿verdad? En estos trabajos, ¿verdad? No se aplica porque, a veces las trabajadoras domésticas no trabajan 8 horas, ¿va? Trabajan 10, 12, 14 horas, no tienen horario, ¿va? Deben trabajar hasta 14 horas diarias, lo que les decía, ¿va? Aquí no se cumple con las jornadas de trabajo legales, ¿va? Y dicen, no gozan del día completo de asueto, ¿verdad? Feriados o séptimo días, sino solamente mediodía de estos. Muchas veces el patrón en días de asueto, ¿va? Las dejan cuidando la casa y el patrón se va de paseo con la familia, ¿verdad? Y los asuetos, pues, son para todos, ¿va? Dice, no existe una obligación de inscribir a los trabajadores domésticos al régimen de seguridad social, o sea, no existe una legislación, ¿va? En donde se diga de que, a los trabajadores domésticos los deben de inscribir en el régimen de seguridad social, o sea, no gozan de este privilegio los trabajadores, ¿va? De este derecho, ¿va? Que tiene todo trabajador. En el caso de los trabajadores domésticos, pues no lo gozan, por eso se decía que es uno de los regímenes más disparejos en cuanto al trabajo ordinario, ¿va? Aunado a ello, la sindicalización de esta clase de trabajadores es dificultoso, o sea, no se pueden sindicalizar, ¿va? Para poder alegar sus derechos, y casi imposible en Guatemala. Dentro de las casas de habitación se cometen abusos de los cuales la Inspección General del Trabajo no se encuentra enterada, ¿verdad? A veces, por no ser controladas, por no estar sindicalizadas, no hay a quien ponerle una queja, ¿va? Entonces, los patronos, pues, cometen abusos, ¿verdad? Con estas personas que se dedican a este trabajo de tipo doméstico, ¿va? En relación al trabajo de aprendizaje, ¿verdad? Dice que el salario puede incluso ser inferior al salario mínimo en el caso del trabajo del aprendizaje, ¿va? Y regularmente, pues, no se les paga el salario mínimo porque el patrono toma en cuenta o se agarra de que él está aprendiendo, ¿va? Y por lo mismo, pues, le paga inferior a los demás trabajadores que ya, pues, ya saben el oficio, ¿va? Lo que genera una evidente desigualdad salarial y una vulneración al principio de garantías mínimas laborales, ¿verdad? Si es un aprendizaje, pues lamentablemente, pues se trata de esa manera a este tipo de trabajadores, ¿va? Porque se está vulnerando la desigualdad, ¿va? Las condiciones de igualdad con otro trabajador, ¿va? Y que tal vez, si bien es cierto, está aprendiendo, pero está trabajando, ¿verdad? Y vulnera el principio de sus garantías mínimas laborales, ¿verdad? Que esas son irrenunciables, ¿va? Ustedes. En fin, como puede apreciarse, los regímenes especiales del trabajo fueron creados para regular relaciones laborales con particulares características. Existen dentro de estos regímenes algunas normas que pretenden tutelar el derecho de los trabajadores. Sin embargo, la normativa en su mayoría atenta y vulnera
el principio de derechos mínimos irrenunciables. Como les decía, ¿va? Estos derechos son irrenunciables, pero en estos regímenes se atenta y se vulnera el principio de los derechos mínimos que tienen derecho los trabajadores, los cuales son irrenunciables, ¿va? Debe entenderse que la ley puede efectuar tratos diferenciados para situaciones distintas. Cuando estos tratos se efectúan con una base de razonabilidad y con el objetivo de compensar por medio de la ley desigualdades que generan situaciones jurídicas asimétricas. En estos casos, pues se habla de la discriminación positiva, es decir, se da un trato preferencial a ciertas personas atendiendo sus diferencias y condiciones naturales, ¿va? Pudiera ser que dentro de estos regímenes de trabajos aún se dé la discriminación, aparte de que son regímenes distintos, ¿va? Se da todavía, pues, ese tipo de discriminación, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, dice, esas diferencias pueden y deben aplicarse solamente en beneficio del trabajador y no en perjuicio, como sucede, ¿va? Se deberían de esas diferencias, pues, ser, favorables al trabajador y no usarlas en perjuicio de estos trabajadores, ¿va? A continuación, se realiza un cotejo de los derechos mínimos que asisten a los trabajadores guatemaltecos, ¿verdad? Con raíz constitucional y las normas que regulan los regímenes especiales a efecto de determinar sus coincidencias y discrepancias, importando preferentemente aquellas discrepancias que menoscaban los derechos mínimos de los empleados sujetos a tales regímenes para consecuentemente proponer su equiparación. Es decir, va, constitucionalmente, pues, y las normas que regulan los regímenes especiales, pues, a efecto de determinar sus coincidencias y discrepancias, importando preferentemente aquellas discrepancias que menoscaban los derechos mínimos de los empleados sujetos a tales regímenes. Es decir, se debería constitucionalmente y se debería normar de que se equiparen, ¿verdad? A estos regímenes especiales de trabajo a lo normal, ¿va? A que estos tengan todos los derechos mínimos como los tienen algunos otros trabajadores, ¿va? Que trabajan en jornadas ordinarias normales, que tienen sus prestaciones, que tienen sus indemnizaciones en el caso que fueran despedidos. En estos casos, eh, no se daba de esa manera, ¿va? Entonces esa es una de las situaciones de que se debería de luchar por parte del legislador, ¿va? El que hace las leyes, ¿va? Debería de modificar en el caso de que no exista esta desigualdad de estos regímenes de trabajadores en cuanto a estos trabajadores a los que realmente, pues, sí obtienen todo, sus prestaciones laborales, ¿va? Diferencia entre los derechos mínimos laborales y los regímenes especiales, ¿verdad? El artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula los derechos mínimos de los trabajadores, los cuales se repiten en el Código de Trabajo un poco más desarrollados, ¿verdad? Tanto en la Constitución Política como el Código de Trabajo estipulan pues los derechos mínimos del trabajador un poco más amplio en el Código de Trabajo, ¿va? Pero fundamentalmente lo recoge la ley Jus Fundamental, ¿va? Por lo mismo, será nuestra ley superior el parámetro de referencia para determinar si los regímenes especiales cumplen con el sistema de garantías mínimas del derecho de trabajo, ¿verdad? Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. O sea, eso sería una cuestión de promulgar, ¿va? De que el legislador, pues, procure de que el trabajador, pues, tenga el derecho a, hablando de los regímenes de especiales de trabajo, ¿va? Que estas personas que trabajan de esta forma, pues, tengan derecho libre,
de elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna, ¿verdad? La cual, pues, en este momento, pues, no se tiene, ¿va? Dice, trabajo agrícola. Se puede expresar que difícilmente se cumple con la expectativa de condiciones económicas satisfactorias, toda vez que raras veces se celebran contratos de trabajo entre trabajadores y patronos. Regularmente, los contratos en este caso son verbales, ¿va? En consecuencia, las prestaciones que reciben son sus mínimas a las establecidas, ¿verdad? Además, el hecho de que el trabajo agrícola por lo general se desempeñe en el interior de una finca difícilmente existe un control estatal por parte de las entidades que deben de prestar este tipo de supervisiones, ¿va? Por eso mismo va, el trabajo agrícola, pues, no se hace un contrato de patrono con trabajador, ¿va? Y se dan las prestaciones mínimas, pero en bajo nivel, ¿verdad? Entiendo yo que, difícilmente, existe un control de parte del Ministerio de Trabajo para que se den cuenta de todos estos vejámenes que se realizan en contra de un trabajador, al cual, pues, no se le paga, un salario mínimo, no tiene sus prestaciones mínimas, sus derechos mínimos, ¿va? ¿Verdad? Y por eso mismo, por no haber, una supervisión por parte del ente que debería hacerlo, en ese caso la Inspección General de Trabajo, pues no se dan cuenta de lo que está pasando dentro de una finca, ¿va? Trabajo de menores de edad. Los menores de edad trabajan también en condiciones inframínimas. Difícilmente se les concede el salario mínimo, ¿verdad? No, y no se les paga. Y mucho menos las demás prestaciones de ley, ¿verdad? Tampoco se celebran contratos de trabajo y tampoco existe suficiente fiscalización de este régimen por parte de la Inspección General de Trabajo. Asimismo, no se cumple con el procedimiento de solicitud de autorización estatal para que los menores de edad puedan trabajar. O sea, no se cumple con la autorización estatal, ¿va? Que debe dar el Ministerio de Trabajo para que un menor de edad pueda trabajar o desempeñarse en un trabajo, en este caso, pues, en alguna finca, ¿va? O, en cualquier régimen de trabajo de los que estamos viendo, ¿va? Y, pues, tampoco se le paga el salario mínimo, ¿va? No goza de las prestaciones de ley, ¿va? Y tampoco se celebran contratos de trabajo, ¿va? Y tampoco existe ninguna fiscalización, ¿verdad? Trabajo a domicilio. Los patronos contratan a los trabajadores para que elaboren productos y luego los empleadores los venden a un precio superior. Es decir, el trabajador a domicilio, es aquel, pues, que presta un trabajo, una labor para un empleador, al cual hace entregas de productos para después este vendedor revenderlos, ¿va? En estos casos, las condiciones económicas son variables y relativas y por lo tanto la expectativa de satisfactorias se pone en tela de duda. Además, los patronos tampoco cumplen con el requisito de la habilitación del libro de registro ante la Inspección General de Trabajo, lo que no permite un control adecuado de este régimen especial, ¿va? O sea, no hay controles, ¿va? No hay controles. Trabajo doméstico. O sea que en estos regímenes se vulnera al trabajador, ¿va? Se violan los derechos del trabajador. Trabajo doméstico. En este régimen especial, por lo general tampoco se hace contrato de trabajo. El salario es inferior al mínimo. Los patronos abusan del bajo nivel cultural de este tipo de trabajadores, que por lo general son mujeres del interior del país, ¿va? Se van a la capital a trabajar, pues allá, pues, abusan de ellas, vulnerando, pues, sus derechos mínimos de trabajo, ¿va? Y el hecho de que el trabajo se desempeñe a puerta cerrada dentro de la residencia del patrono hace casi imposible su fiscalización por parte de la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? También, pues, se viola en este régimen especial de trabajo, pues, los derechos del trabajador, ¿va? El trabajo de transporte. Los trabajadores sujetos a este régimen sufren similares arbitrariedades, lo que impide alcanzar condiciones económicas satisfactorias, falta de contratos de trabajo y pago de salario por comisión, la cual a veces no alcanza a llegar al mínimo, ¿va? Imagínense ustedes, ¿va?
Trabajo de aprendizaje. En el trabajo de aprendizaje, la legislación tácitamente establece que la retribución puede ser inferior al salario mínimo, lo cual es una evidente vulneración a ese derecho mínimo. O sea, eh, generalmente no se les paga el salario mínimo, ¿va? Y dice que tácitamente, pues la legislación pues lo establece, ¿va? Pero ahí se vulnera pues el derecho mínimo que tiene un trabajador, ¿verdad? Trabajo en el mar y las vías navegables. Estos trabajadores sufren idénticos abusos a los trabajos de transporte aéreo o terrestre, con el agravante de que prestan su trabajo alejados de las instituciones estatales que deben tutelar sus derechos, es decir, las personas que andan haciendo trabajos en el mar, ¿va? O en el aire, ¿va? Eh, Viven alejados de las instituciones laborales, ¿va? Y aparte de eso, alejados de su familia, ¿va? Y aparte de eso, no les pagan el salario mínimo, ¿va? Tienen que vivir en el barco, ¿va? O en el vehículo que los transporte, en estas cuestiones navegables, ¿va? Y dice que todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. En cada uno de los regímenes especiales no existe un estándar establecido de equidad. Este es un defecto del que adolecen todos los regímenes. Por lo tanto, el Estado de Guatemala debe fiscalizar rigurosamente la producción material de contratos de trabajo y crear reglamentos que estandaricen la equidad entre trabajadores realizados en igualdad de condiciones, ¿verdad? Según el tipo de trabajo y la intensidad que demandan, ¿va? Lo que sería ideal en estos casos, pues, sería, realizar un reglamento, ¿va? Un reglamento que equipare, ¿va? Las condiciones de trabajo de igual manera con otros trabajos, ¿va? Entonces, que, a iguales condiciones de trabajo, pues, a iguales también, salarios, ¿va? En este caso dice igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, ¿va? Eficiencia y antigüedad, tal y como lo expresa la legislación laboral dentro de algunos regímenes especiales, ¿verdad? El de aprendizaje, por ejemplo, incluso se permite la contratación pactando un salario inferior al mínimo. Algunos de los trabajos realizados dentro de estos regímenes son mucho más intensos que otro tipo de trabajos. Claro, va, por ejemplo, el trabajo de la trabajadora doméstica, va, es bastante intenso porque ella no tiene un horario. De igual manera, el trabajo de transporte, va. Esos señores pues salen de madrugada y entran de noche al lugar donde van, va. Entonces, eh, pero son menos remunerados, va. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. El Código de Trabajo en su artículo 96, literal A, dice, regula que los salarios mínimos son inembargables. Y habiendo quedado establecido que muchos trabajadores sujetos a regímenes especiales no reciben la remuneración mínima, entonces sus salarios no son embargables, lo que perjudica a los acreedores y alimentistas de los trabajadores, ¿verdad? No pueden ser embargables porque ni siquiera ganan el mínimo, ¿va? Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. La ley establece que debe fijarse un salario mínimo para trabajadores del área urbana, para empleados del área rural y para trabajadores de maquilas. Se propone como una posible solución que la ley también establezca la obligación de fijar periódicamente salarios mínimos para cada uno de los regímenes especiales de trabajo, ¿va? Es decir, sería lo ideal, ¿va? Así como los trabajadores del área urbana y trabajadores del área rural y trabajadores de maquila, año con año, 2 años, ¿va? Cuando se realiza las, cuando se aumenta el salario mínimo por las comisiones paritarias, ¿va? En este caso también se debería luchar porque los trabajadores de régimen especial de trabajo, pues, sean sujetos de aumento de salario, pues, en la ley, ¿va?
La jornada ordinaria de trabajo efectivo de uno no pueden exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias ni 42 horas a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley, por ejemplo, en los regímenes de trabajo, pues no establece, régimen especial de trabajo, no establece un horario específico de trabajo, ¿va? Contrario a las ya escuchadas por ustedes, ¿va? Que sí tienen establecido en la ley, pues las jornadas de trabajo que deben desempeñar. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en la jornada diurna, 36 en la jornada nocturna o 42 en jornadas mixtas tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o disposición del empleador. Definitivamente en los regímenes especiales no se respetan las jornadas de trabajo, lo que yo les decía, y por eso estamos haciendo mención del tipo de jornadas que sí gozan de un horario, hay que se respetan los horarios, ¿va? Por ejemplo, un trabajador agrícola, por lo regular, trabaja de sol a sol, por no decir de 6 a 6, ¿va? Los menores, ¿va? Trabajan incluso en horario mixto, ¿va? Nocturno, lo cual se encuentra prohibido, ¿va? No puede ser que un menor trabaje en horario de día y todavía haga parte de un trabajo nocturno, ¿va? Lo cual es prohibido, ¿va? El trabajo a domicilio dice que por trabajar por producto o productos que deben entregar no tienen una jornada determinada, ¿va? Pues la misma depende de en cuánto tiempo desean o debe entregar el producto requerido por el patrono, ¿va? También no tiene una jornada especificada el trabajo a domicilio, ¿va? Puede ser que por la petición de trabajo, de producción que le haga un patrono, pues trabaje hasta más del horario, no obstante que él está en su casa y le piden, pues, que realice un trabajo, pero que ella se tiene que esmerar en hacerlo. Entre más luego lo haga, pues, más va a descansar, pero si es mucho trabajo, va a tener que trabajar horarios bastante tardes, ¿va? El trabajo doméstico, ¿va? Establece que este tipo de trabajo no está sujeto a las limitaciones de la jornada de trabajo, ¿va? Ya hablamos anteriormente que la trabajadora doméstica se levanta a las 6 de la mañana y son 8 o 10 de la noche y todavía esperando que llegue el patrono para calentar el café, ¿va? Entonces, y la patrona dormida, ¿va? Entonces, estas personas pues también no tienen un horario de trabajo establecido. Trabajo de transporte. Este tipo de trabajadores también trabajan por lo general de sol a sol, ¿verdad? Ya les mencioné yo que son las 4 o 3 de la mañana, salen del lugar y van a otro lugar y se llevan todo el día y ya entran 10, 11 de la noche a los lugares donde van a descargar, ¿va? ¿Ah? Por lo general de sol a sol y un poco más, lo que es un claro retroceso a la época oscura del derecho laboral, ¿va? El trabajo en el mar y las vías navegables. Estos trabajadores carecen igualmente de una jornada laboral humana y consistente, ¿va? O consciente, quiero decir, ¿va? Estos trabajadores, pues, no tienen horario, ¿va? Le dan día y día y de noche siguen trabajando, ¿va? Entonces, les vulnera sus derechos mínimos como trabajadores, ¿va? Y pues son infrahumanos, ¿va? Y son inconscientes los patronos, pues, que hacen laborar por tan poco pago a una persona que trabaje en el mar, ¿va? Entonces, una situación bastante loable fuera de que el Congreso de la República, ¿va? Con los legisladores, pues, legisle una ley a favor de estos regímenes de trabajo, ¿va? Los trabajadores sujetos a regímenes especiales difícilmente gozan de este derecho. Primero, porque muchos trabajan por resultados y no pueden darse el lujo de descansar un día.
Segundo, porque el trabajo en alta mar, por ejemplo, no admite días de descanso. Tercero, porque sufren arbitrariedades y abusos de sus patronos. Y cuarto, porque la misma legislación ordinaria contraria a la Constitución y menoscaba las garantías mínimas. Por ejemplo, en el trabajo doméstico solo se permiten 6 horas de descanso los días domingos y no el día completo como a otro tipo de empleados, ¿va? Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones, ¿va? Todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. El que trabaja en periodos, agrícolas, pues tiene derecho a 10 días hábiles de vacaciones. No así, no se da en los regímenes especiales de trabajo, ¿va? Ahí no hay vacaciones, ¿va? Entonces dice, en este caso, hablando de lo que ya les dije, de que en los trabajos normales, pues la gente goza de vacaciones, goza de aguinaldos, goza de bonos 14. En los casos de los regímenes especiales de trabajo, pues no se da la situación. Dice, el anterior es un derecho al que muy pocos trabajadores de regímenes especiales tienen, va, en este caso, va, es raro el patrono que diga, mira, aquí está tu bono 14, va, tu aguinaldo, va, no gozan de ese privilegio, va. Dice, protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios, dice. No deben establecerse diferencias entre mujeres casadas y solteras, dice, en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 45 días siguientes al parto, ¿verdad? Y también, pues, en la época de lactancia tendrá derecho a 2 horas de periodo de descanso extraordinarios, ¿va? Los trabajadores mayores de 60 años también, deben ser objeto de un trato adecuado a su edad, ¿verdad? Además, la legislación laboral no regula, como en otros países, el régimen especial del trabajo del adulto mayor. Ya en Guatemala, por lo menos ya se les pasa una pensión, ¿verdad? Que ha costado mucho, ¿va? Para que estos ancianitos pues aprovechen este derecho, ¿va? Que se han ganado durante toda su vida. Y pues deben de tener un trato especial y preferente, ¿va? En cuanto a la indemnización, aunque parezca gastado o repetirlo, los trabajadores sujetos a regímenes especiales difícilmente son indemnizados por sus patronos. Cuando se da término a una relación laboral, prácticamente por razones que se han repetido en otros casos de vulneración de derechos, abusos del empleador, desconocimiento del empleado, falta de fiscalización estatal, la naturaleza del trabajo impide un control estatal debido y tutela suficiente. Y en algunos casos, siendo estos los más lamentables, la indemnización, aunque se calculara, sería dentro de los parámetros subnormales, pues en algunos regímenes la misma ley permite salarios inferiores al mínimo establecido periódicamente. ¿Va? Bien, imagínense cómo estamos, va, que la misma ley pues establece salarios mínimos al salario mínimo, va, que establece la ley, ¿verdad? Y que es muy difícil, pues, pagarle una prestación laboral, una indemnización al trabajador de estos regímenes especiales de trabajo, ¿va? Pues, estamos llegando ya al final de nuestros temas y solo vamos a hablar de algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta en estos regímenes, ¿va? Dice, como puede apreciarse, las normas que regulan los regímenes especiales de trabajo vulneran los principios de sistema de garantías mínimas del derecho de trabajo,
función tutelar y sobre todo el de igualdad. O sea, se vulneran todas estas situaciones, ¿va? El derecho de garantías mínimas, ¿va? Del sistema de garantías mínimas en el régimen especial de trabajo no se tiene, ¿va? Se irrespeta el tener las garantías mínimas de estos trabajadores, ¿va? Tampoco se realiza la función tutelar, porque como ya hablamos anteriormente, ni siquiera la Inspección General pues hace visitas a estas fincas, ¿va? Para ver cómo se están desempeñando el patrono en cuanto al trabajador, si le están pagando su salario mínimo, si le pagan aguinaldo, si le dan vacaciones, ¿va? Esto no se ve. Y sobre todo, pues no se da el principio de igualdad con estos trabajadores, ¿va? Puesto que dejan de reconocer derechos constitucionales que deben asistir a todos equitativamente, ¿va? Puede apreciarse además que existe una discriminación a los trabajadores sujetos a regímenes especiales, pero no del tipo positivo, la cual sí se permite porque es beneficiosa para la persona, sino del tipo negativo, ¿va? Entonces se aprecia una discriminación en cuanto al trabajador de regímenes especiales, toda vez pues que ni siquiera tiene sus derechos mínimos, ¿va? Entonces se da una discriminación ante los otros trabajadores, ¿va? Muy bien. Entonces, vamos a dar, para terminar, una conclusión respecto a los regímenes de trabajo, ¿va? Y dice, los regímenes especiales de trabajo regulados por la legislación laboral, porque están establecidos en la ley, ¿va? Vulneran el principio de garantías mínimas del derecho de trabajo, puesto que reducen algunos derechos reconocidos para los trabajadores comunes y ordinarios, ¿va? Para otros trabajadores, ¿va? Como lo son el derecho al salario mínimo, el seguro social, a jornada de trabajo, a la sindicalización y otros, ¿va? Estas personas no tienen un salario mínimo, no tienen un seguro social, no tienen jornadas de trabajo establecidas, mucho menos pueden sindicalizarse, ¿va? Los regímenes especiales de trabajo vulneran el principio de igualdad para todos, consignado en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que los trabajadores de regímenes especiales ven menguados sus derechos mínimos por la ley ordinaria. En todo caso, si se aplica la máxima de tratar igual a los iguales, los regímenes especiales solo podrían discriminar positivamente a los trabajadores. La discriminación positiva significa que el Estado y la legislación dan un trato distinto a situaciones distintas, pero solamente si dicho trato es en beneficio de una persona en consideración a sus particulares condiciones. En el caso de los regímenes especiales de trabajo, la ley tiene que considerar la especial naturaleza de los trabajos, pero regularlos de tal forma que reporten una superación a las garantías mínimas ya establecidas. Los regímenes especiales que más sufren detrimento por la legislación ordinaria laboral, en contraste con la Constitución, son el trabajo doméstico y el trabajo de los menores de edad. Los patronos se valen de la inexperiencia de los empleados, de sus escasos recursos económicos y gran necesidad de su bajo nivel cultural y del hermetismo en que se presta el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo ha dejado al margen de la justicia social a los trabajadores sujetos a regímenes especiales de trabajo. Algunos de estos regímenes se encuentran protegidos, pero de forma inconclusa, pues falta pronunciarse en derechos fundamentales como la jornada de trabajo y seguro social. Otros regímenes, en definitiva, no están tutelados, por ejemplo, el trabajo doméstico. Esas serían, en conclusión, lo que hemos visto todo de los regímenes de trabajo, ¿va? Como ya les dije, pues estos están comprendidos del artículo 138 al 196, dijimos, ¿va? ¿O a qué? Ahorita les digo. Sí, al 193. Entonces, como ya es la última clase, yo recomiendo pues que estudien para su examen final de la clase 13, 14, 15, 16, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos seguimos
saludando posteriormente. Que Dios los bendiga y pasen buen día, ¿va?